Hemos estado hablando las últimas semanas en lo que es el discipulado acerca de una fe que honra a Dios. So in our discipleship, we have been talking about an honor that faith, that the faith that honors God. No toda fe honra al Señor. Not all faith honors the Lord. Hay que tener un tipo de fe que honra al Señor. You have to have a specific type of faith that honors Hoy the quiero Lord. hablarte un poquito sobre una fe en acción. I want to talk to you today about a faith that is in action. O más bien era lo que quería, pero luego el Espíritu Santo hoy me tuvo todo el día estudiando acerca de entrenando una fe que va a moverse en acción. So the whole day, the Holy Spirit has been training me on a faith that will honor God through action. Quizás toque lo que llegue hasta donde quiero llegar, hasta donde quisiera, pero no estoy seguro de poder hacerlo. I'm hoping to get to the part that I would really want to, but I'm not too sure. Así que hoy hablaremos acerca de un tipo de fe la cual verdaderamente honra al Señor. So today we will talk about a type of faith that which honors God. Santiago 2:14 James 2:14. dice: hermanos míos. My brothers. Así que aquí nos están hablando a nosotros. So this means that they're talking to us. Toca a tu hermano y dile: esto es contigo. Tell the person next to you, this is with you. Hermanos míos, My brothers. ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? What profit will it be if someone says that he has faith but has no works? Luego el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. And then it continues to say, so also faith, if it does not have works, is dead in itself. En otras palabras, lo que va a evaluar, lo que va a poder medir correctamente o adecuadamente, en otras palabras, o diciéndolo de otra forma, el termómetro de nuestra fe son nuestras acciones. So the thermometer of our faith is our actions. El diseño del reino de Dios es que vivamos por fe. The design of the kingdom of God is that we act by Cuando faith. alguien tiene fe, no espera ver las cosas para creerlas, When someone has faith, they don't wait to see things to believe in it. They sino already que do. aprende a oír la voz del Señor. But yet they learn to listen to the voice La of fe God. viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by the hearing, and the hearing Vamos, of the dilo conmigo: word. la fe viene por el oír. Say it with me, the faith comes by hearing. Dígalo con fe, diga: la Come fe on. viene por el oír Say it with faith. You y el speak oír it la by palabra hearing, de Dios. and by hearing the word of God. Tenemos que volvernos captores de la presencia de Dios. We have to come back to being captors of the Tenemos que presence of aprender God. a cada día entrar a la presencia. We have to learn to enter each and every day into the presence of Si God. somos cristianos, tenemos que hacer las cosas que hace un cristiano. If we are Christians, this means we must do the things that Christians Un cristiano lee la Biblia todos los días. do. A Christian reads the Bible every day. Toca, métele un codazo al de al lado y pregúntale si me escuchó. Hit the person next to you and say, hey, Dile, have you read the dile, word today? todos los días. Tell them every day. Un cristiano ora todos los días. A Christian prays every day. Porque la única manera en que va a crecer nuestra fe es haciendo lo que la palabra nos aconseja hacer para que ésta crezca. Because the only way that our faith is going to grow is when we do the things that the Bible tells us to do. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces es importante edificar nuestra fe. So it is important to edify our faith. Porque es la fe lo que nos va a llevar a hacer lo que un cristiano está supuesto a hacer. Because it is our faith that's going to take us to do the things that Christians should do. Un cristiano está supuesto a hacer que las cosas sucedan. A Christian is supposed to make things happen. Un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios con fe, no simplemente acepta lo que la vida le tira, no, sino que lee en el mundo espiritual lo que Dios diseñó por medio del Espíritu, lo puede descargar en su espíritu y por medio de la fe sale a conquistarlo. A man or woman of faith knows that whatever it is that they see, they do not stay comfort with that. They Toca- see things in the spirit. Versión corta. Toca a tu hermano y dile: prepárate para tu mejor conquista en el 2025. Tell the person next to you, prepare for the best conquest in 2025. Gracias por su. Usted no, mire, no se entusiasme tanto porque en cualquier momento lo pongo a predicar a usted. Please don't be so enthusiastic because at any moment I'll put you to preach. ¿Sabe lo que pasa? A veces uno se mete el día encerrado con Dios y uno luego viene aquí y uno está como volando y uno siente que todo lo demás está muy suave. Pero yo prometo que si me aguantas 20, 30 minutos vas a salir volando de este lugar. ¿Alguien lo creyó? Los demás no. Traduce, traductor. ¿Lo hiciste o no? Ok. Hasta la traductora está media así como que santo Dios. La voy a mandar para comunidad de fe. Si sigue así te voy a mandar para comunidad de fe también. Okay. Bueno. Tú no sabes lo que es el apóstol cuando te mete media hora y luego te dice traduce.
Entonces es importante tener una fe, pero esta fe tiene que estar respaldada con obras. So it's important to have faith, but this faith has to be backed up with works. Así que una fe que honra a Dios estará respaldada con acciones. So a faith that honors God will be backed up by actions. Si decimos que tenemos fe y no hay acción, no tenemos tal fe que estamos diciendo. So we say that we have faith, but we have no actions. That means we do not have faith. Vamos a entrar un ratico al salón de fama de la fe. So let's go into the classroom of fame with faith. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 4. If we can go to Hebrews chapter 11, verses 4 through Vamos a 8. leer del 4 al 8 aproximadamente. We're going to be reading verses 4 through 8. Y dice así: por la fe Abel ofreció, subraye la palabra ofreció. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained testimony that he was righteous, God bearing witness of his offerings, and dead he still speaks for her. Así que lo más importante aquí hay varios puntos importantes, pero uno de ellos es que Abel no solamente dijo yo voy a dar, yo voy a hacer, sino que terminó haciéndolo y lo hizo lo más excelente que pudo. Sorry. Abel no solamente dijo voy a hacer, voy a dar, sino que terminó haciendo y lo hizo de una forma excelente. So Abel didn't just say what he was going to do, he actually did it and he pulled through with it. Lo hizo también que aún después de muerto, todos estamos leyendo de lo que hizo Abel. He did it so well that even after he died, we're still talking about it. Así que Abel ofreció no solamente una ofrenda, sino que Abel a través de la ofrenda ofreció fe. So it wasn't just an offering that Abel gave, he also gave his faith. Cuando ofrecemos algo, nuestras acciones están verdaderamente o realmente lo que está sucediendo es que nuestras acciones están hablando de nuestra fe. So when our faith is working, this means that our actions are backing it up. No podemos decir yo tengo fe y no tener acciones. We cannot say that we have faith but yet not have action. Eso no es fe. This is not faith. La fe siempre nos va a llevar a accionar. Faith will always take us to the point La of fe action. siempre nos va a llevar a hacer algo, Faith will always take us to do something. a dar, a recibir, a hacer algo. To give, to receive, or to interchange, to do La something. fe nos va a llevar a ir a lugares o a hacer cosas que quizás en nuestra humanidad no vamos a tener la capacidad para hacerlo. Faith is going to take us to a point where even in our human capacity we may not be able to do it, but it takes us there. Leamos el versículo 5. Let's read verse 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. By faith Enoch was translated from seeing death and was not found because God translated him, and before he was translated he had testimony of having pleased God. Así que aquí vemos ahora otro tipo de fe. So now we see another type of faith. Enoc tenía un tipo de fe que agradaba a Dios. Enoch had a type of faith that pleased God. Él no se inventó una fe. He didn't invent a type of faith. Él vivió de tal manera, vivió tan alineado con la voluntad del Padre que esto agradó al Padre. He was so aligned, his faith was so aligned with the will of God that he pleased No God. tuvo cualquier testimonio. He didn't have just any Es other decir, kind of testimony. Enoc era un hombre consagrado a Dios, So if anything, Enoch was a man that was consecrated for apartado God. para Dios. He was separated for God. Miraba todo lo que hacía. He saw everything that he Se did, aseguraba que lo que hiciera fuera de agrado a Dios. and he made sure that anything he did pleased God. Enoc modelaba un tipo de fe que le agradaba al Padre. Enoch modeled a type of faith that pleased the Father. Esto es importante. This is important. Este tipo de fe hace que el Padre haga que los cielos se abran y que haya una voz que diga: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. This type of faith allows for the heavens to be opened and for the Lord to say, "This is my son in whom I'm pleased." Vamos, ¿estás aquí o te fuiste ya? Come, are you here? Have you left yet? Vamos a leer el versículo 6. Let's read verse 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, it is impossible to please God. Así que no podemos decir que agradamos a Dios porque solamente venimos a la iglesia So we cannot say that we please God just by coming to church, o porque un día aceptamos a Cristo. or because one day we accepted Christ. Estos solamente son medios para agradar al Padre. These are just methods to please the Father. Cristo es un medio para ser reconciliado con el Padre. Christ is a method to be La reconciled with the iglesia es Father. un medio para aprender más de la palabra y de Cristo y del Padre.
Church is a method to learn more about Christ, the Word, Pero and lo the que Father. hace que nuestras acciones sean de agrado a Dios es nuestra fe. But yet what makes our actions to please God, it is our faith. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos venir a la iglesia sin fe versus podemos venir a la iglesia con fe. What I'm trying to say is that we can come to church without faith, but yet we can also come to church Podemos with faith. llamarnos cristianos y no tener fe, o llamarnos cristianos y tener fe. We can be Christians and yet not have faith, but yet be Christians and have faith. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, you cannot please Así que the no Father. agradamos a Dios por nuestras caras, So we cannot please God just by our faces, sino por nuestra fe. but if anything, by our faith. Tampoco agradamos a Dios por lo que hacemos, We can also not please the sino Lord que with our actions. sino que tiene que lo que hagamos tiene que tener fe. But yet, whatever it is that we do, it has to have faith. No podemos hacer solamente las cosas por hacerlas, We can't just do things just to do them. sino que tenemos que asegurarnos que esto tenga fe. But yet, we must make sure that whatever it is that we ¿Estás do acá o te has faith. fuiste ya? Are you here or have you left yet? Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, you cannot please Nos the Lord. podemos encontrar, hallar haciendo cosas para agradarnos a nosotros mismos, sencillamente porque no tienen fe. We can't find ourselves doing things just to please ourselves, because with this means no faith. Porque no existe fe en lo que estamos haciendo. Because there is no faith in what we're doing. A veces nos sentimos tan cómodos haciendo cosas que obviamente ahí no hay fe. Sometimes we feel so comfortable doing things, but it's obvious that Nos there's no faith there. acostumbramos a una vida cristiana tan light, tan suave, tan rica, estamos tan acostumbraditos que la fe se va adormeciendo. We get used to such a watered down Christian life that our faith ends up going to sleep. Vamos, ¿alguien me está entendiendo? Come, are someone understanding Esto es me today? importante porque el espíritu de este mundo viene a confundir nuestras mentes, y hoy el día, hoy la batalla en la iglesia no tiene que ver tanto ya con el espíritu, tiene que ver con el engaño en nuestras mentes. Come, because the spirit of the world comes to confuse us, and we are not going to conform to that kind of spirit. No a Tonight todas las awakens. cosas le podemos decir amén. Not everything we can say amen to. Tenemos que saber pesar la palabra del espíritu. We need to be able to know the weight of the La word. palabra evangelio, lo digo siempre, me encanta. Esto es la palabra mesorá, significa redención. The word evangelism, the word gospel, it means mesorah, it means redemption. Cuando tú escuchas un evangelio que te hace sentir bien, que te emociona, pero no te redime, no te redarguye, asegúrate que de verdad estés escuchando el evangelio. When you hear a gospel that all it does is motivate you, you need to make sure that this is the true gospel that you're listening to. Aquí no venimos a escuchar algo que queremos oír. We don't come here to hear something that we want to Aquí hear. no venimos a buscar like. A mí realmente me es indiferente, lo digo con mucho respeto, los likes, porque a veces uno está predicando y uno está buscando, y hay personas buscando like. ¿Será que le está gustando el mensaje? Eso no es lo importante. Lo importante del mensaje es que te transporte en el espíritu a un lugar espiritual donde tú puedas acceder a lo que Dios tiene preparado para ti. With all due respect, I don't care for likes. What I'm here is to make sure that the word you receive redeems you. Así que tu fe va a ser retada. So your faith will be captured. De tanto en tanto el Señor te va a incomodar, porque a veces necesitamos ser retados, ser desafiados para que nuestra fe también lo sea. So the Lord is going to take your faith and He's going to challenge it, because sometimes we need these kinds of challenges. Sin fe es imposible agradar a Dios. With faith, it is impossible to please Y the aquí Lord. ahora dice, ¿por qué? And now it says here Porque why. es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Because it is necessary for the one who believes in God will find it. No podemos vivir ignorando la presencia. We cannot continue to live ignoring the presence. No podemos vivir sin entrar cada día a comernos el pan de la presencia. We cannot go about our daily lives without going into Lo que eat the daily alimenta bread. nuestra fe es la palabra que escuchamos. What nourishes our faith is the word that we see. No cualquier palabra, sino la palabra, como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Not just anywhere, but the word of Jesus, the ones that say that it is Tienes life que and tener truth. cuidado con lo que te dices a ti mismo. You have to be very careful what it is that you tell your own self. Tu peor enemigo no es el diablo, eres tú mismo. Your worst enemy is not the devil, it is you. Tú hablas más contigo que lo que hablas con Dios o con el diablo. You speak more with yourself than you speak with God or the Ten devil. cuidado con lo que te dices. Be careful with what you say to yourself. Ten cuidado, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Damn to the man who believes in the word of man. A veces estamos inconscientemente, estamos aceptando las mentiras que nosotros mismos nos estamos diciendo. Sometimes we find ourselves believing the lies that we tell ourselves. Y nos acomodamos a un estilo de vida que no lleva fe consigo. And then we end up getting accustomed to a life that does not have the Nos spirit. pasamos, venimos el martes a la iglesia, venimos el domingo a la iglesia. La pregunta es, ¿qué hicimos el miércoles? ¿Qué hicimos el jueves? ¿Qué hicimos el viernes? ¿Qué hicimos el sábado? ¿Qué hicimos con la palabra que recibimos? We come to church on Tuesdays and Thursdays, but what happens to the days in between? What did we do with the word that we received? ¿Con quién
quién hablamos? Who did we speak with? ¿Con quién estuvimos? Who were we with? Cada mañana tenemos que entrar a comernos el pan recién horneado por nuestro Padre. Every single day we have to go to the word and receive the daily word. Jesús enseñándonos a orar dijo, dame el pan diario de cada día. Jesus teaching us how to pray. He said, give us today our daily bread. Mírame, Look at me. cada día hay un pan fresco para ti. Every day there is a fresh bread ¿Me for estás you. prestando atención? Are you putting attention to what Cada I'm día hay saying? un pan fresco para ti. Each and every day there is new No bread for puedes you. acumular el maná de ayer, ya mañana no te va a servir, hoy no te va a servir. You cannot take yesterday's manna and have it for today. It's not going to work for Ay, you. la palabra del domingo, qué buena para toda la semana. No es bíblico. Oh, the word that was so great on Sunday is great for the whole week. No, that's not Cuando el biblical. pueblo de Israel guardaba el maná, el próximo día tenía gusano. When the people of Israel tried to hide the manna, it ended up with El worms. propósito de esto es que cada día tú salgas a buscar la palabra que tú necesitas. The purpose of this is that every single day you search for the word that you need. Cada día trae su propio afán. Every single day has its own Cada thing. día trae su propia revelación. Every day has its own A ver, revelation. Dios te va a dar una revelación propia para cada día. God is going to give you a revelation for each and every day. Entonces eso va a diferenciar entre los días buenos y días malos. So that's going to differentiate between the good days and Pero the bad cada days. día debe ser bueno para ti. But yet each day should be a good day Aunque for estés you. atravesando pruebas. Even though you're going through trials. Vamos, ¿estás acá o te fuiste ya? Come, are you still here? Las Have you left pruebas yet? van a revolver, van a provocar tu fe. Your trials are going to provoke your faith. Cuando Dios, los cielos, nos ve muy acomodados, permite ciertas pruebas para sacarnos de la zona del confort. When God sees us very comfortable in our comfort zone, He puts trials so that we can get out of that comfort Y zone. entonces nos acordamos que en el Dios que creemos, entendemos que Él está. And then what happens is we end up remembering that the God is alive. ¿Sabes cuándo Él está? Do you know when He's there? Cuando tú lo buscas. When you look for Cuando Him. no lo buscas, lo ignoramos. When you don't look for Him, Cuando you no ignore Him. buscamos a Dios, lo estamos ignorando. When we don't search for God, we are ignoring La Him. mañana que salimos de nuestra casa sin orar, le estamos diciendo a Dios y al cielo, hoy no te necesito, hoy puedo vivir por mi propia cuenta. When we leave the house and we do not pray and do not acknowledge God, we are saying that we do not need Him. Vamos, tengo discípulos hoy acá. Come on, do I have disciples here tonight? Esto es importante. This is important. Hoy hay discipulado. Tonight is Hoy estoy discipleship. trabajando con discípulos. Tonight I am working Así with que hoy puedo disciples. subir un poquitico la palabra, So ¿no? this means I can lift up the word a little Como bit dice el more. apóstol Germán, hoy no tenemos acá soldados de chocolate. Or how the apostle ¿O hay Edmund says, soldados de chocolate aquí? we do not have soldiers made out of chocolate. Mejor. Or do we? Entonces el que cree a Dios tiene que creer que Él está, que Él le hay. So the one who believes in God must know that He is there. Y luego dice, y Él es galardonador de los que le buscan. And yet He is the one of those who search for Him. Leemos el versículo 7. Let us read verse 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. So verse 7 says that by faith Noah, when he was warned by God about these things not yet seen, fearfully prepared the ark in which his house would be saved. And by that faith he would condemn the world and what was made heir of righteousness that comes through faith. Dice la palabra también que el justo por la fe vivirá. The word also says that by the just Pero aquí faith they will estamos live. leyendo que Noé alcanzó justicia por medio de la fe. But yet we saw that Noah was able to get righteousness through his faith. Así que Noé tenía un tipo de fe la cual lo hacía heredar. So Noah had a type of faith that made him inherit. Así que ahora te estoy explicando un poquito, a grosso modo, no estoy profundizando. Hay un tipo de fe que nos va a hacer heredar, So there is a type of faith that will allow us to inherit. que nos va a hacer tomar lo que nos pertenece. That will allow us to take what it is that belongs Así to era la us. fe de Noé. This was the faith of Noah. Heredó justicia porque fue obediente a lo que escuchó, mas no vio. He inherited righteousness because he did what he heard. ¿Sabes cuánta gente se tiene que haber reído de Noé? Do you know how many people must have laughed at Noah? Haciendo un gran barco donde ni siquiera había un río cerca. Making a huge boat when there was not a river that was near him? Porque a veces Dios nos va a hablar cosas que para nosotros va a ser revelación, más para otros va a ser una locura. Because God sometimes tells us things that is a revelation, but to others it will be a crazy thing. Pero si sigues esa voz que oíste del Señor y continúas y por medio de la fe te lanzas, vas a ver cómo vas a heredar cosas que otros nunca van a heredar. But if you put your faith in what it is that you heard God tell you and you put the works into that, you will see that others will be Así que amazed.
Todo nos fue dado por medio de Cristo, So everything was given to us through Christ. mas no todos vamos a heredar lo mismo. But yet not everything we will receive. Porque se requiere este tipo de fe para heredar lo que Dios nos quiere dar a todos. Because this type of faith is needed in order to be able to inherit what God has for us. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Esto es importantísimo. This is very, very important. Así que no he tenido un tipo de fe lo cual lo hizo heredar. So he had a type of faith that made him inherit. Versículo 8 y último. Verse 8 and last. Para entrar en el bosquejo, esto es introducción. Of course, to enter into the message, this is just the No se introduction. asusten, no se asusten. En 24 minutos acabamos. Don't worry, in 24 minutes we will end. Por la fe Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. By faith, Abraham, being called, obeyed, go to the place with which he received. Aquí as vemos otro inheritance. tipo de fe. We see another type of faith here. Abraham tenía un tipo de fe obediente. Abraham had a type of faith that was obedient. Abraham tenía una fe obediente. Abraham had an obedient Por faith. la fe él salió. By faith, he went out. No sabía hacia dónde. He did not know where. Muchas veces cuando Dios te manda a hacer cosas, tú no la vas a tener 100% clara. Sometimes when God tells you to do something, you won't have 100% clear Tú solo instructions. sabes que oíste a Dios You just know that you heard God en oración, in prayer, a través de la palabra. through the word, Alguien te profetizó. or someone prophesied to Todo you. se alineó y tú dijiste, parece que Dios me está hablando. Everything aligned, and you said, "Oh, it looks like No la God's tienes speaking muy to me." clara, no estás muy convencido de qué es. You don't have it very clear, and you're not very convinced of what Pero it esto is. se vuelve una constante en tus oraciones. But this becomes a constant in your prayers. Tu fe comienza a crecer Your faith begins to grow hasta que tú te lanzas a hacer algo que no estás seguro lo que estás haciendo. until you throw yourself to do something that you're not too Con sure la of. medida con que tú vas caminando, el Señor te va revelando los próximos pasos. With the measure in how you walk, the Lord will continue to tell Lo you que what's tienes next, que hacer. what you have to do. Vamos, hay gente hoy de fe aquí. Come, are there people of faith here today? Eso está mucho mejor. That's a lot better. Entonces, nuestra fe tiene que ser una fe obediente. So our faith must be an obedient faith. De hecho, la palabra para fe en hebreo es la palabra emuná y significa fe obediente. So faith in Hebrew is known as emunah, which means obedient faith. Fe que no se contamina. A faith that is not contaminated. Por eso también Jesús lo compara a nuestra fe con un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza no puede ser transgenizado, no puede ser mezclado con otra semilla. Se muere, no da. Entonces, la fe como un grano de mostaza es un tipo de fe que no puede ser mezclada. So Jesus compares our faith to a faith of a mustard seed, because a mustard seed cannot be mixed with anything, it cannot be contaminated. No podemos servir a un Dios vivo con una fe muerta. We cannot serve a living God with a dead faith. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos. And verse 6 said that without faith it is impossible to please No puede God. ser que tengamos a un Dios vivo, grande, poderoso, creador, que abre mares, que crea las estrellas, que las nombra, y nosotros con una fe muerta. No puede ser. We cannot but say that we believe in a God that is a creator of all things and yet have a dead faith. Hay cosas que tenemos que conquistar. There are things that we must conquer. Hay lugares donde tenemos que ir. There are places that we must go. ¿Estás acá o te fuiste ya? Have you left or are you Todavía here? hay alguien que tiene que abrir un mar, que tiene que abrir un río. Hay cosas que tenemos que hacer para el reino. Aún la creación está gimiendo con dolores de esparto. ¿Por qué? Porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios. There are places that we have to go, nations that we have to preach to, and the creation is waiting for the children of God to speak. Los hijos de Dios tienen que manifestarse, The children of God must manifest pero no themselves. haciendo show ni dando gritos, sino con una fe real. But not with dramatics, but with true faith. Toca a tu hermano y dile, si él es cristiano, que se te note. Tell the person next to you, if you are a Christian, No let it be puede ser que noticeable. seamos cristianos y no le hablemos a nadie de Cristo. It can't be that we are Christians and we don't talk to anybody No about puede Christ. ser que se nos haya olvidado que a nosotros nos rescató Cristo. We cannot forget that we were rescued by La fe Christ. obediente nos va a llevar a hacer cosas que quizás hasta en el principio la hicieron primero por nosotros. If anything, obedient faith will take us to do things that maybe others might have done for us at first. Cada vez que Dios nos da algo, nos los da para que lo multipliquemos. Every time God gives us something is so that we can multiply Toca a it. tu hermano y dile, es tiempo de que te multipliques. Tell the person next to you, it is time for you to No multiply permitas yourself. que lo que Dios te dio te lo robe el diablo. Don't allow whatever it is that God gave you to be taken Tienes away que from the multiplicar devil. lo que Dios te dio. You must multiply whatever Desde el that God gave principio you. Él le dice al hombre, multiplícate. From the beginning, He says, multiply yourself. ¿Estás acá o te fuiste ya? Are you here? Have you Tu left fe yet? tiene que alcanzarte para multiplicar lo que Dios te dio. Your faith has to be enough so that you can multiply what No it is that puedes God gave you. aceptar tu realidad como tu verdad. Tu realidad es pasajera, se va a acabar. Los problemas se te van a acabar. Tienen fecha de expiración. You cannot
just take your reality and just accept it. No, your times of trials will end. They Pero have an expiration necesitamos date. una fe genuina. But we must have a genuine faith. No cualquier tipo de fe va a conquistar. Necesitamos una fe real, una fe obediente, una fe que agrada al Señor. We need real faith and obedient faith because it's not going to take any faith just to be able to conquer Un something. tipo de fe como la de Abraham. A faith that is like Abraham. No podemos honrar a Dios si ya no estamos dispuestos a ir donde Él nos mande a ir. We cannot honor God if we are not willing to go to the places He Cada tells us vez to que go. Dios te da un nivel de fe, todo nos es dado por medida excepto el Espíritu, dice la palabra. When God gives you something, it is everything measured by your faith. También dice la palabra que todos tenemos una medida de fe. The word also says that we have a measure of faith. Pero entonces, en otras palabras, tenemos también la responsabilidad de desarrollar la medida que nos fue dada. So then we also have the responsibility to develop and work that measure ¿Cómo of faith. medimos nuestra fe? Sería la pregunta. So then how do we measure our faith? That is the Por question. nuestras acciones. By our actions. Cuando empezamos con la fe, la primera fe es para creer en Cristo. When we begin with our faith, the first faith Luego el is to believe segundo in nivel de Christ. fe tiene que ver con nuestra conducta. Then the next level of faith has to do Cuando with our tú conduct. logras controlar o arreglar tu vida privada, tu vida personal, luego entonces vas a poder afectar tu vida familiar. When you learn how to work within your private life, then you'll be able to work in your Son family niveles life. de fe. Those are levels of faith. Son medidas de fe. They are measurements of faith. Luego que tú has resuelto tus asuntos internos, luego entonces el Señor va a comenzar a llamarte a hacer cosas para el reino. Once you resolve the things that are on the inside, then the Lord is going to ask you to go ahead and work on the things that are Dios outside. quiere usarnos a todos, The Lord wants to use all of us. pero no todos estamos dispuestos a desarrollar nuestra fe. But yet not all of us are willing to work on our faith. Esto es importante. This is important. No podemos honrar a Dios si ya no estamos dispuestos a ir donde Él nos pida ir. We cannot honor God if we are not willing to go Va a to llegar places un He calls us punto to. que Dios te va a pedir ir a algún lugar. There's going to come a point in time where God will ask you Dios to go te va a someplace. pedir hacer algo. Where God will ask you to do Y something. ese algo va a ser mucho más grande que tú. And that something will be so much more bigger than Tienes you. que asegurarte que lo que tú amas sea más grande que tú mismo. You have to make sure that whatever it is that you love more than No you. puedes enamorarte más de ti que de Dios. You cannot love yourself more No than puedes God. enamorarte más de ti que de lo que Dios te llamó a hacer. You cannot fall in love with yourself more than what it is that God Porque has called tú y you yo to. no somos el centro. Because you and I are not the No se center. nos olvide que tenemos el llamado de morir cada día. Don't forget that we have the calling to die each and Nunca every day. seremos los protagonistas. We will never be the Tu protagonist. fe no está basada en ti, tu fe tiene que estar basada en Cristo. Your faith cannot be based on you. It must be based No, on no me Christ. estás oyendo No, you're todavía. not listening to me yet. Tú no eres el centro del universo, es Jesús. You are not the center of the universe. That is Él Jesus. estuvo desde el principio con el Padre. He was there with the beginning Cuando of the tú Father. y yo nos separamos, Él nos rescató. When you and I separated, He's the one that Ahora Él rescued se us. metió dentro de nosotros. Now He came in us. El problema mental, psicológico que tiene la iglesia es que ve a un Cristo desde afuera. No, Cristo está dentro de nosotros. The psychological problem that the church has is that it sees Christ from the outside, but no, Christ El is on the problema que inside. tenemos a nivel de pensamiento, la batalla de la mente y todas esas cosas que se han inventado es porque hemos sacado a Cristo de la verdad, de donde verdaderamente Él está. The battle of the mind that we have is because we have taken Christ away from where it is that He's supposed Entonces, to be. cuando Cristo deja de ser nuestro centro, la pregunta es, ¿quién es el centro? So when Christ stops being the center of our lives, then we need to ask ourselves, Vamos, who toca a is tu the hermano y center? dile, es hora de que te destrone de donde no tienes que estar. Tell the person next to you that it is time for you to move away from the place that you are not supposed to be in. Cristo es el centro. Christ is the center. Él es el autor y consumador de la He fe. is the author and the consumer of La faith. fe de alguien tiene que resucitar hoy por amor a Dios. Someone's faith has to be restored today by Hoy en God's día love. tenemos una iglesia demasiado pasiva. Today we have a church that is way too Yo no sé passive. por qué razón Dios siempre me ha dado una lectura de la iglesia, del cuerpo en general, mundial. I don't know why God has always given me a message of the Y la pastors iglesia of the generalmente church. hablando o generalizándola está pasiva. And yet He continues to tell me that the church is way Nos too hemos passive. concentrado, mírame, nos hemos concentrado en hacer más actividades para adentro que las que hacemos para afuera. Listen, we have focused too much on doing activities for the inside instead of the ones for the outside. Cuando no vemos a un Cristo haciendo tal cosa, When we don't see a Christ doing this kind of thing. vemos a un Cristo viviendo hacia afuera. We see a Christ that lives for the Se outside. metía en secreto con el Padre, He would go into the secret with the oía la Father. voluntad del Padre, He would hear the will of the Father. porque de tal manera amó Dios al mundo. Ay, el Padre amó al mundo. For God so loved the world. This means that God Entonces, loved ¿qué the hacía world. Cristo? So then what did Christ do? Andaba con lo que el Padre amaba. He would go ahead and walk with whatever Ahora, it is that ¿cómo God vamos loves. a aborrecer? Nosotros no hemos entendido bien las escrituras. So how are we going to hate things? We haven't been able to Sé read the word que en el properly. mundo hay pecado, We know that in the word there pero Él is se sin. hizo pecado para que el mundo fuese liberado. But yet He became sin so that the world could be free. Él nos liberó a nosotros del pecado, de la maldición de la muerte, para que la vida en nosotros vaya
vaya de vuelta al mundo y rescate a aquellos que están perdidos. He's the one that delivered us from death and sin into eternal life. Mírame, Look at me. esa es tu esencia. This is your essence. Esa es tu verdad. This is your truth. Pero cuando quitamos la verdad del centro, nace la realidad. But yet when we take away the truth from the center, that's Entonces when los reality asuntos gives más birth. importantes dejaron de serlo. So then the most important things Ahora stop being nuestra vida important. privada es más importante que la cosmovisión de Dios. So now our personal life is more important than the things of the Y Lord. la iglesia perdió la mirada de Cristo como le pasó a Pedro. And the church lost its sight on God like Peter did. Ahora a nosotros nos fue impartida este tipo de fe, la fe en Cristo. Now this was imparted to us, the faith of Christ. Una fe más poderosa que la que se le impartió a todos estos hombres que yo mencioné. A faith that surpasses all the other faith that was given to these men. Vaya of the conmigo Bible. Hebreo 12:2. Let's go to Hebrews 12. Dice, puesto los ojos en Jesús. It says, looking onto Jesus. ¿En quién? In who? ¿En quién? In who? ¿En quién? In who? ¿En quién? In who? Tú te levantas cada día y cuando abres tus ojos tienes que poner los ojos en. Every day you open your eyes. Who must you put your eyes on? Tu primer alimento tiene que venir de Él. Your first nourishment must No come puede from Him. venir de las redes sociales, no puede venir de los emails de trabajo. Lo primero que tienen que ver tus ojos es a Jesucristo. The first thing that your eyes must see must be Jesus, not your emails and not your social media. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Your eyes are the light of your body. Aquí está el diseño bíblico. This is the biblical Puesto design. los ojos en Jesús, Looking onto Jesus, el autor y consumador de la fe. the author and perfecter Amados, of faith. esto no es cualquier fe. Beloved, this is not any Este kind of es el faith. que inició y el que dijo amén a la fe. This is the faith that initiated the No sé amen. si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding me. Nadie ha tenido más fe que Él, No one has had more faith than him, ni la tendrá, nor will they ever porque have. Él es el autor de ella. Because he is the author of Mírame, it. Dios no necesita fe, God does not need faith. porque Dios es Dios. Because God is Él es God. creador de todo. He is the creator of Pero all. Cristo necesitó fe para agradar al Padre. But yet Christ needed faith to please the Father. En Él comenzó la fe. In him faith Y began. cuando Él terminó en la cruz del Calvario y luego resucita al tercer día, se consumió un nivel de fe tan fuerte, tan grande y tan poderoso que ni un ser humano individual no podía recibirlo. And when he died and resurrected, the faith was perfected, and this was something that no other person could receive. Y Cristo encontró la iglesia But yet Christ found the y church. entregó este nivel de fe a la iglesia. And he gave that level of faith to El the mundo church. está como está porque la iglesia está como está. The church, the world is the way it is because the Voy church de is the nuevo, way it is. el mundo está como está por la falta de amor de la iglesia. The world is the way it is because it has lacked faith in the church. Ay, me gustó ese amén que ay, dijeron ay, algunos. Eso me gusta más que el amén. I like the aye instead of the amen. Porque Dios ama al mundo de tal manera que entrega al Hijo, pero luego nosotros nos secuestramos al Hijo. So for God so loved the world that he gave his son, but yet we're the ones that tried to kidnap his Yo son. digo, el problema más grande ahora no es meter gente a la iglesia, es sacarlos. I say that it is not the big problem to put people Vienen a la in the iglesia church, take them out. destrozados, los arreglamos y se les olvidó de regresar a ayudar a los que están perdidos. Se quedaron aquí porque aquí estoy mejor. What ends up happening is we come to the church, we get all fixed up, but yet we forget about the people outside. Que alguien diga amén. Can someone say amen? Esto no te gustó mucho, pero es la verdad. This is not too Hay good. gente que tiene secuestrada a Cristo. There are people that have kidnapped Christ. No hablan de él para que nadie se entere. They don't talk about him so that no Lo one can tienen find out. encerradito. They have him all closed up. No ese es el diseño. This is not the design. No funciona así. It doesn't work that way. Luego algo hacen los cielos que los problemas luego te empiezan a inundar de nuevo y es porque no estás viviendo conforme al diseño. But then what ends up happening is that the heavens send trials and tribulations, and it's to be able to get you to Vamos a proclaim hablar de the una fe Christ. formada. Let's talk about a faith Por that is ejemplo, formed. Pedro fue formado por nuestro Señor Jesús. For example, Peter was formed by our Lord Yo Jesus. siempre digo, Jesús podía tocarlo, ¡ting! Y transformarlo, pero no funciona así. I always say that Christ could have just touched them and bam, they could have been transformed. Es but como yet que el it's not like proceso that. de formación es necesario. It's as if the process of Que alguien formation diga, is es necessary. necesario aunque no nos guste. Dile al que tienes al lado, es necesario aunque no nos guste. Tell the person next to you, it is necessary even though we don't like it. La formación es necesaria. Formation is necessary. Hay personas que quieren ser transformados sin ser formados. There are people that want to be transformed without being O de nuevo, hay trained. personas que quieren ser transformados sin ser formados primero. But yet there are people that want to be transformed, quieren but yet they ser don't want to be formados. trained. They don't want Huyen to. de los problemas. They run away from Esconden problems. los problemas. They hide Se problems. justifican de su
falta de responsabilidad. They justify themselves due to their lack of No oro responsibility. suficiente, entonces busco una excusa. Oh, I don't pray enough, so then they find an excuse. ¿Cómo sabe que te estás excusando? How do you know you're making an Porque excuse for estás yourself? culpando a alguien o algo. Because you are blaming someone Cuando or alguien no se something. responsabiliza de sus propios problemas, siempre va a culpar a alguien más. When someone is not responsible for their own problems, they Mira, find someone Adán to dice, blame. la mujer que tú me diste. Look, Adam, he said, oh, it was the woman you gave me. Y Eva dice, no lo dice, pero lo digo yo que lo dijo Eva. Dice, ¿y Adán por dónde andaba cuando yo andaba con el diablo? And yet, although Eve doesn't say this, I think she says this. Well, where was Adam when this happened? Todo el mundo se culpa. Everyone blames someone. Porque cuando no hay responsabilidad, automáticamente culpamos a alguien más. Because when there is no responsibility, we blame Y someone siempre else. estamos culpando a todos por la vida. And we're always blaming other people for Ay, our quiero life. ir para Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos. No, la cosa no es. Entonces, estamos culpando la situación. Hello, hay personas que todavía se siguen haciendo más millonarios. Listen, people say that they want to come to the United States. They come here, they find problems, and then they say, oh gosh, the problems still continue to face me. ¿Estás acá? Are you here? ¿Estás acá? Are you here? No puedo poner más ejemplos porque lo voy a hacer sentir mal. I can't put more examples because I'm going to make you Así feel que hay bad. personas que quieren ser transformados sin ser formados. So there are people that want to be transformed but don't want ¿Por to be qué? trained. Porque no quieren vivir el proceso de la renovación de mente. Because they don't want to live through the process of the Mira, renewal of their mind. cuando un evento diga, en este evento tú vas a salir transformado, eso es mentira. When they say that in this event you will be transformed, that La is a iglesia lie. no transforma a nadie. The church does not transform Lo que anyone. hace la palabra de Dios es formarnos. What the Word of God does is Y it la forms forma en us. que nos forma es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. And the way the Word trains us is the renewal of our Biblia minds. para respaldártelo porque ya me estás mirando raro. Bible to back it up because you're already looking Romanos at me weird. 12:2. Romans Sí, porque 12. es que eso suena bien, ¿verdad? Suena como Dios te va a transformar. Eso suena muy poético, pero no es verdad. Because although it sounds great, oh, the word is the church is going to transform you. Is that ¿Qué that's dice not Romanos true. 12:2? What does Romans 12:2? No os conforméis a este siglo, Do not be conformed to this sino world, transformaos. ¿Por cómo? ¿Cómo me transformo? but be transformed by Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but by the renewing of our minds. Ahora, ¿hay una transformación de vida? ¿Hay un cambio de vida? Claro que lo hay. Now, of course, there is a transformation of our Pero lives. primero necesitamos renovar nuestra forma de pensar. But first, we must renew our way of thinking. No podemos seguir pensando como piensa el mundo. We cannot continue thinking the way that the world Mírame, thinks. no podemos seguir pensando como pensamos. We cannot continue thinking the way we Por currently eso think. se nos hace un regalo precioso que es la mente de Cristo. This is why we are given the beautiful gift of Christ's La mente de mindset. Cristo trabaja con las operaciones del Espíritu. The mindset of Christ works with the operations Una of the cosa Spirit. son los dones, esto nos regala Dios. One thing is spiritual gifts. This is something that God Los gives frutos us. tienen que ver con tu obediencia. Your fruits have to do with your obedience. Pero las operaciones del Espíritu tienen que ver con tu tiempo en el Espíritu. But yet the works of the Spirit have to do with your time No spent se predica in the mucho Spirit. de las operaciones del Espíritu. There are not many preachings Esto on the está en operations Efesios of the Spirit. capítulo 1, versículo 15 en adelante. This is in Ephesians chapter 1, verse 15 and forward. ¿Estás acá o te fuiste allá? Are you here or have Pero you te left prediqué el yet? año pasado de eso, no voy a entrar ahí ahora. But yet I preached that to you last year. So I'm Así not que gonna no get hay into it. transformación sin renovación. So there is no transformation without Si renewal. queremos una fe transformada, necesitamos renovar nuestra forma de pensar. If we want a faith that is renewed, then we need to change the way we Y lo think. primero es poner a Cristo en el centro nuevamente. The first thing that we need to do is we need to put Christ in the Que Él center. dirija nuestras vidas. That He's the one that guides Como our en el steps. principio. Just like in the beginning. ¿Te recuerdas en el principio Do you remember in the beginning que todo era Cristo? that everything was Bueno, Christ? vuelve allí. So go back to that. ¿Te recuerdas lo feliz que eras? Do you remember how happy you were? Vivías como en otro mundo. You lived as if you were in a different Le world. hablabas hasta al perro de Cristo. You even spoke to your dog about Se Christ. convertían los gatos en las cuadras. Even the cats were transformed. Las hormigas se alineaban. The worms even aligned themselves. Estabas tan lleno de Él que todo el mundo sabía que eras cristiano. You were so full of Him that people knew Le that you were caía hasta Christian. mal a algunos, no importa, le hablabas de Cristo. That even to those who did not like you, you Le didn't care. You predicaba a tu spoke to them about familia. Christ. You would preach to your family. Le predicaba a tus amigos. You would preach to your Le friends. predicaba a tus enemigos. You would preach to your La enemies. pregunta es ¿por qué? Now the question is Y why. la otra pregunta es ¿por qué? And then the other question is La why. la respuesta al primer por qué era porque el centro de tu vida era Cristo. The first answer is because Christ was the center of your life. Y la segunda respuesta es porque lo dejaste afuera. And the second one was because you said Cuando you lo left him dejamos aside. fuera, señores, empezamos a regresar hacia el viejo hombre. When we leave him out, we go back to our old ways. Porque el viejo hombre no muere. Because the old El habits viejo does hombre not se die. mantiene en la cruz. The old habits, they stay on the ¿Qué más cross. quisiera yo que el desgraciado
se muriera, pero no se muere. However much I wanted that person to die, Tú dejas they de won't. orar y se te sale una mano. You stop praying and then you start Deja de leer y swinging. se te zafa un pie de los clavos. You stop reading and then you start kicking. Cuando vienes a ver, ya estás volviendo a los viejos hábitos. Before you know it, you start going back to your old habits. Tratas mal a tu esposa o a tu esposo. You treat your husband and you treat Ya your no lo wife badly. tratas como Cristo trata a la iglesia. You don't treat them the way Christ told you to Eres treat them. áspero con tus hijos. You are rough with your Porque no children. los trata ya como el Padre te trató a ti. Because you do not treat them the way the Father Cuando treats you. quitamos a Cristo, automáticamente regresamos a Adán. When we take out Christ, we go back to No Adam. podemos regresar a Adán. We cannot continue to Adán return nos to hizo Adam. morir. Adam had to die. Cristo nos hizo vivir. And Christ made us live. Pero Cristo tiene que volver a ser el centro, señores. But yet Christ has to go back to being the center of our Si lives. Cristo no es el centro, morimos. If Christ is not the center, then we No hay die. otra fórmula. There's no other formula. Es Cristo. It is Christ. Y después de Cristo es Cristo. And then after Christ, Si it's tienes Christ. problemas es porque sacaste a Cristo. If you have a problem, it's because you took Christ Si out. tienes escasez es porque no está Cristo. If you have an excess of Donde problems, está it's because you don't Cristo have hay Christ. vida. Where there is Christ, there Donde is life. está Cristo hay abundancia. Where there is Christ, there is Porque donde abundance. está el Hijo está el Padre. Because where the Son is, the Está Father el is. Espíritu Santo. That's where the Holy Si Spirit algo is. está muriendo en tu vida, no dejes que se muera. Preséntale a Cristo. If something is dying in your life, do not allow it to die. Present Él it to sigue Christ. siendo el autor y consumador de la fe. He continues to be the author and the perfecter of Toca a tu faith. hermano y dile Tell despierta. the person next to you to wake No up. tires la toalla. Do not throw in the El towel. diablo quiere que abandones. No abandones. The devil wants you to abandon. Do not Dios abandon. tiene una solución para ti. God has a solution Dios for tiene you. un camino para ti. God has a path for Quizás you. no lo ves, no importa, no serás el primero. Abraham no sabía dónde ir, pero sabía lo que tenía que hacer. You may not know where you're going. It's okay. You're not alone. Abraham Vamos. did, but he Hay still una fe went. obediente donde tú no entiendes lo que estás haciendo. Aguanta, toca a tu hermano y dile soporta, aguanta. Dios te va a salir al encuentro. There has to be a level of faith where you stick by it and you stick through it and you work through it. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. We have to renew our way of No thinking. podemos pensar como piensa el mundo. We cannot think the way the world thinks. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. We may live in the world, but we are not part Estamos of the supuestos a world. caminar en el Espíritu. We are supposed to walk in the Spirit. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Galatians 5:25, that if we walk in the Spirit, then we must abide in the Spirit. Eres un espíritu. You are a No spirit. pienses como un humano. Do not think like a No human. razones como un humano. Do not reason like a Tienes human. la mente de Cristo. You have the mind of Tienes la Christ. sabiduría de Dios. You have the wisdom of Tienes la God. inteligencia de tu Padre. You have the intelligence of your ¿Estás acá o te Father. fuiste allá? Are you here or have you left Se te yet? abrieron los ojos del entendimiento. Your eyes of understanding have been No opened. te hagas, tú entiendes que no te vas a morir nada. Do not make yourself think you are not going to die of La única anything. batalla que pierde un cristiano es la que abandona. The only battle that a Christian loses is the one that Toca he a tu hermano y dile, abandons. no abandones, no abandones, no abandones. Tell the person next to you, do not abandon, do not abandon. Así que es imposible servir bien a Dios con una mente que está mal. So it is impossible to serve God well with a mindset that is Nuestra wrong. mente tiene que estar bien. Our minds must be well. Hebreo 11:1 dice que por la fe entendemos. Hebrews 11, it says that by faith we Si understand. nuestro entendimiento no está bien, entonces va a faltar fe. If our understanding is not well, then we will lack La faith. fe nos abre las puertas a un entendimiento superior, Faith opens the door to a higher level of understanding, donde vas a entender lo que otros no entienden. where you're going to understand what others don't. Vamos a seguir viendo el entrenamiento de Pedro. Let's continue seeing the training of Peter. Vamos a Mateo 14:26. Let's go to Matthew 14:26. Rápido. Quickly. Cuando los discípulos lo vieron, esta es la anécdota donde los discípulos se van mar adentro en la lanchita, en el barquito de ellos, y luego Jesús va caminando sobre el agua hacia ellos. So this is the scene where where the disciples are in their boat and they're sailing, and yet they see Christ walk Se on hace water. de noche, It becomes nighttime. hay tempestad, There is rough hay winds. viento. There is rough waves and winds. Y aquí más o menos Dios está ya en el cuadro bíblico. So now we are in the correct Cuando los doctrine. discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. When the disciples saw him walking on water, they were afraid and cried out in fear, "It is a ghost." Pero Jesús les habló diciendo: calma, yo soy, no tengan miedo. But Jesus spoke to them saying, "Calm down, it is I, do not be afraid." No podemos olvidarnos de estas palabras. We cannot forget of this word. Cuando estés en el medio de que no sabes qué, recuerda, calma, yo soy, no tenga miedo. When we are in the middle of our times of difficulty, we have to remember, stop,
Do not be afraid. I'm with you. Una de las importancias de conocer, leer las escrituras es que la palabra va a fortalecer nuestra fe One thing that we must learn about reading scripture is that it is going to fortify our faith. y nos va a recordar las cosas que ya sabemos. And it's going to remind us of the things that we En medio already de un know. problema, calma. In the middle of a problem, be calm. El Señor está con nosotros. The Lord is with us. No tengamos miedo. Do not be afraid. Calma. Be calm. Estate tranquilo. Stay still. Entra al reposo. Enter into the private En place. quietud, descanso y reposo está nuestra fortaleza. In the areas of restlessness, this is where we find our strength. Calma. Be calm. Las pruebas nos alteran Trials, they agitate y us. salimos como locos a querer resolver. Tranquilo. Métete con Dios primero. And we come out crazy trying to find solutions, but be still. Oye Go a in with Dios. God. Hear the Lord. Escucha. Hear Him. No te aceleres. Do not accelerate yourself. Deja que Él sea el que te ponga donde tienes que estar. Allow Him to be the one to put you where ¿Qué you're haces supposed to be. corriendo cuando a lo mejor Dios lo que te quiere es descansando? What are you doing with running? Maybe this is the time that God wants you to Han habido rest. ocasiones en mi vida donde Dios ha detenido todo el mundo a mi alrededor. There are moments where God in my life has stopped everyone around me. Literalmente. Literally. Y en esos procesos he escuchado a Dios como nunca. And in those processes where I've heard God like En never esos before. procesos Dios ha redirigido mi vida. And in those moments, that is where God has Yo he ido redirected en my una life. dirección pensando que estoy bien. De momento se detiene el mundo y Dios me voltea hacia otro lado. There were moments in my life where I thought I was going on the right path, but yet God stopped everything and redirected me. A veces reprendemos a una tormenta y la tormenta no se acaba porque no es el diablo, es el mismo Dios queriéndonos llevar hacia otro lado. Sometimes we may rebuke a storm, but it is not the devil that's bringing that to us. It is the Lord Espera en el Himself. Señor. Wait in the Lord. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Those who wait upon the Lord will be Quiero nueva given new fuerza. strength. Espera en Dios. I want new strength. Wait on Métete God. en el gimnasio de Dios. Get into the gym of El the Lord. gimnasio de Dios, en el gimnasio con Dios, Dios va a entrenarte. In the gym of God, He's going to train you. Dios va a entrenar tu espíritu. He's going to train your spirit. ¿Estás acá o te fuiste allá? Are you here? Have you left yet? Entonces Jesús está aquí y le dice, soy yo, no tengan miedo. So here, Jesus says to them, calm down. It is I. Do not be Entonces afraid. Pedro respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Then Peter answered him, Lord, if it is you, order me to come to you on the water. Hoy no voy a poder terminar, como dije, porque me quedan más. 3 minutos vamos a poner más o menos. I'm not going to be able to finish tonight, but let's give ourselves about 3 more minutes. Santo Dios, no sé qué pasa con el tiempo en esta iglesia. Nada más pasa en esta iglesia. I don't know what's wrong with the time. It always runs out for me here in this Lo church. primero es que aquí todos tenían miedo. So the beginning thing is that here everyone was Y de alguna afraid. forma todos nosotros en algún momento hemos sentido miedo. And then in a moment, all of us at one point must have felt Aquí fear. todos tenían miedo y algo que hace el miedo es que no nos deja ver correctamente. And something that fear does is that it doesn't allow us to see correctly. El miedo no te va a dejar analizar bien las cosas. Fear is not going to allow you to properly analyze Tú things. crees que ves bien, tú crees que es por aquí, no es por ahí nada, estás equivocado. El miedo no te está dejando ver. Where you think you may see things that are perfectly well, but no, that is the fear that is not allowing you to Fue see. tan terrible el miedo de los discípulos que llamaron fantasma a su Señor. The fear was so great in the disciples that they called Jesus Y a sabemos ghost. que los fantasmas no existen. And we know that ghosts Así are que el real. miedo va a hacer que nosotros pensemos que Dios ya no existe. So what fear is going to do is going to make us believe that God does no longer exist. El miedo nos va a poner en una posición donde no vamos a ver al Señor. Fear is going to place us in a position where we no longer see the Analiza Lord. en medio de tus pruebas, uno se desespera porque uno nota o realmente uno no reconoce la presencia de Dios. In the moment of our trials, this is where we go crazy because we do not see the presence of the Lord. Pero apenas tú empiezas a notar a Dios y empiezas a invitar a Dios y empiezas a leer, a meditar, a orar, a venir más a la iglesia, a meterte con Dios, automáticamente el miedo se va yendo y tú empiezas a ver más al Señor. But the moment you start to focus on the presence of God and see His presence in your trials and tribulations, you will no longer fear. Entonces los discípulos llamaron fantasma a Cristo So the disciples called Jesus a ghost porque no lo veían. because they didn't see El Him. miedo no los dejaba ver The claramente. fear did not let them see El miedo properly. tiene la capacidad de no permitirnos ver adecuadamente. Fear has the capacity to not allow us to see No things sabemos well. diferenciar qué es lo que estamos viendo. We cannot differentiate what it is that we are seeing. Se nos cruzan los cables. Our cables end up getting crossed. ¿Estás acá? Are you here? Luego, por cuanto no tenemos fe, no sabemos, no entendemos y no somos. Because when we do not have faith, we do not know and we do not understand and we are El not. miedo hace que mengue nuestra fe.
Fear makes our faith go Y down. cuando falta nuestra fe, automáticamente dejamos de tener lo que debemos de tener. And when we lack faith, then we do not have the things that we are supposed to have. Dejamos de saber lo que sabemos. We stop knowing the Mírame, things that we are aún supposed lo to que know. sabíamos lo olvidamos. Look at me. Even the things that we knew, we end up forgetting about them. Éramos expertos aconsejando a otros, ahora nos tenemos que aconsejar a nosotros y no sabemos qué consejo darnos. We were experts in giving advice to others, but yet we can't even give ourselves our own ¿Estás acá? advice. Are you here? Dejamos de entender lo que entendíamos. We stop understanding what it is that we Y were able sucede to algo understand. terrible. And then something Y terrible es que happens. dejamos de ser lo que somos. And what ends up happening is we end up Entonces ya no stopping. nos movemos como verdaderamente lo que somos. So then we don't see ourselves the way we truly are. Entonces somos cristianos, pero a veces nos movemos en medio de un problema como alguien del mundo. So then we are Christians, but yet in areas of trouble, we end up acting like No those vas of the a world. resolver tus problemas espirituales con una mentalidad natural. You are not going to be able to handle the things of the Spirit with a mindset of Sigue the leyendo world. versículo 29. If we continue reading verse 29, Vamos, me quedan 3 versículos y termino. come, 3 more verses and I'm done. No termino, pero voy a terminar. I'm not done, but I truly will finish. Le dice Jesús, ven, dijo Jesús. Come, Jesus said. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Peter got out of the boat and began to walk on the water Voy a towards leer los Jesus. 3 y de ahí te los explico rápido. I will read the 3 of them and continue. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame Señor. Y al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? But when he noticed the force of the wind, he was afraid, and as he began to sink, he cried out, save me, Lord. Immediately Jesus took him up by the hand and said to him, how little faith you have. Why did you hesitate? Toma nota, Take notes. las últimas notas. The last Y piece of aquí the notes. aterrizo esto forzosamente. And this is where I land everything forcefully. Del versículo 29 te enseño esto. From verse 29, this No is what I tengas teach you. miedo a caminar por donde otros no se han atrevido a caminar. Do not be afraid to walk where others have not dared to walk. Uno puede criticar a Pedro porque se estaba hundiendo, pero Pedro se atrevió a caminar a pesar de tener miedo. Some people may judge Peter for sinking, but yet he had the bravery to be able to get out of the boat. Cuando Dios te llama a hacer algo, de verdad va a ser más grande que tú. When God asks you to do something, it's going to be much bigger than you. Tú quieres saber si Dios está envuelto, pregúntate si tú puedes hacerlo en tu capacidad humana. If you want to see if God is within the midst of it, ask yourself, can you do it in your own humanity? Todo lo que tú puedes hacer en tu capacidad humana lo estás haciendo demasiado pequeño. Anything that you do in your own human capacity, it is so much smaller. Cualquiera lo hace. Anyone can do it. Aún una persona sin Cristo lo hiciera. Even a person without Christ can do it. Pero cuando tú te lanzas a hacer algo donde si Dios no te ayuda, no te sale, ahí hace falta fe. But yet, if you try to do something without God's help, that is where you are lacking. Pedro no se quedó atemorizado. Peter did not stay in fear. Hay un paso antes de la fe donde vas a sentir miedo. There is a step that you have to take before Y faith that luego has que fear. estás caminando vas a seguir sintiendo miedo, And as you sintiendo el miedo. And as you continue moving forward, you're going to continue to feel Esto es that fear. parte del proceso. This is part of the Ahí tu process. fe se va a estirar. This is where your faith will be stretched. Ahí tu fe va a crecer. This is where your faith will grow. No le tengas miedo al miedo. Do not fear fear. Enfrenta tu miedo con tu fe. Confront your fear with your Y faith. vas a ver cómo el brazo del Señor va a estar estirado hacia ti todo el tiempo. And then you will see God's hand stretched out towards you. Del versículo 30 te saco esto. From verse 30, this is what comes out. Cuando te lances, mantén tu mirada en tu Señor. When you take the plunge, keep your eyes on ¿Quién Jesus. fue el que te llamó? ¿No fue Él? Who was it that called you? Was it not Mantén tu him? mirada en Él. Maintain your eyes Te on him. lanzaste, no quite la mirada. You decided to go out. Keep Porque your la eyes on him. fuerza quien te la da es Él. Because the strength that you get is the one A that he veces gives you. comenzamos haciendo algo que Él nos llamó a hacer y comienza bien porque estamos dependiendo de Él. When he calls us to do something and we start doing it well, it's because he's the one that gives us the Pero strength luego to do it. dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y automáticamente vamos a hundirnos. But then when we stop praying and we stop singing him, we end up sinking. Porque lo que te está sosteniendo es la fe. Because what is sustaining you is Y faith. lo que sostiene la fe es tu mirada en el Señor. And what sustains faith is your eyes No upon podemos him. quitar a mitad de camino, mucho menos podemos quitar la mirada de nuestro Señor. Halfway on our path, we cannot stop looking at God. Versículo 31. Verse 31. Cuando estés caminando, no temas por tus caídas. When you are walking, do not be afraid of your falls. Si te caes, no temas, Dios te va a levantar. If you fall, do not fear because the Lord is going Hay to pick you personas up. que tienen miedo a emprender algo porque dicen, ¿y qué tal si fracaso? Si fracasas, aprendiste cómo no hacerlo. Inténtalo de otra forma. There are people that are afraid to try things because they think to themselves, what happens if I fail? Do not fear this. Just Yo go ahead and do admiro it. a Pedro porque Pedro, si lo metemos en un cuadro bíblico,
Pedro estaba siendo entrenado para lo que venía después. I admire Peter because he was the one that was able to step out in faith and he was being ¿No estás trained. entendiendo? You're not understanding. Todo lo que te está pasando es un entrenamiento para el llamamiento de Dios sobre tu vida. Everything that you are going through, it is a training for what God No has prepared for solamente you. las cosas buenas, los fallos, los fracasos, son parte del entrenamiento. Not just for the good things, but yet for the times of failing. No tengas miedo fallar. Do not fear failing. No tengas miedo caerte. Do not fear falling. La palabra dice 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. The word says that 7 times the righteous man will fall, 7 times the Lord Pero will no raise him up. cualquier justo, el justo por la fe, es el que vive. But not just any righteous person, but the one who is righteous by their No faith. tengas miedo a emprender algo. Do not fear trying something. No podemos quedarnos aquí solo. Ay, toma aquí, qué bien, a crecer, a crecer. No, vamos a crecer para afuera. Don't think that you're going to be able to stay comfortable here just growing and growing. No, we have to grow on the outside. Te caes, Dios te va a levantar. If you fall, the Lord will raise you up. Rebalaste, el Señor va a estirar su mano. If you slip, the Lord will stretch out his hand to Fallaste, you. ya sabes cómo no hacerlo. Métele de otra forma. If you fail, the Lord will teach you not to do it the same way, to do it another Mientras way. tú te estés clamando al Señor, el Señor estará contigo. While you are crying out to the Lord is with you. Él no te va a abandonar. He's not going to abandon No hay you. muchos como tú. There are not a lot of people that are like Sigue you. intentándolo. Keep trying. Versículo 31. Verse 31. Cuando estés caminando, no dudes. When you are walking, do not El que hesitate. duda se hunde. The one who doubts Pedro sinks. dudó. Peter Mírame, doubted. va a ser natural que en la mitad de la caminata tú te pongas a preguntarte, ¿y será que de verdad Dios me metió en esto? It is perfectly normal that in the middle of everything, you stop and you ask yourself, did God really tell me to do this? Y miras a tu alrededor así y no hay nadie. And you look around yourself and there is no Y tú one. empiezas a decir, ¿es verdad que yo estoy medio loco? And then you ask yourself, I must be ¿Qué pretty yo hago crazy. metido en esto? What am I doing in the middle of No this? tengo la economía, no tengo la gente, no tengo nada. I don't have the finances. I don't have No the te people. I don't equivoques. have anything. Tienes algo que otros con economía, con todo lo demás, no tenían lo que tú tienes. Don't fool yourself because even those with the resources don't oíste a have what you Dios. have. You heard Tú God. tienes una palabra de Dios. You have a word of Y el God. Dios que te dio la palabra es el mismo Dios que te va a sostener para que llegues al otro lado. And the same word that God gave you is the same God Vamos, that's going to be Él te there dará la with you. estrategia. He will give you strategy. No dudes. Do not doubt. Él te dará el diseño. He will give you the design. No dudes. Do not doubt. Él te dirá cómo y cuándo y dónde. He will tell you the what, the when, and the No how. dudes. Do not doubt. Sigue buscando a Dios. Continue seeking the Así Lord. como te metiste con Él y oíste su voz, sigue metidito con Él para que Él te diga cómo hacerlo. In the same way that you were able to hear his voice, continue seeking him in the private. No tocarás cualquier puerta, tocarás la que Dios te manda a tocar. You will not touch just any door. You will touch Vamos, the door that the alguien Lord tiene que told you atreverse, to. salir más atrevido de este lugar. Someone has to walk out of this place more daring. Hay cosas que tenemos que hacer. There are things that we must do. Quinto y último, Fifth and the last ten one. cuidado a quien escuchas. Be careful with who you listen Este to. es muy importante. This one is very important. Ten cuidado en medio de tu caminata, de tu desafío, en medio de que estás atravesando tu mar. Ten cuidado a quien escuchas. Be careful because while you are in the middle of everything, you must be careful of who you listen Porque to. muchas veces queremos que otros apoyen lo que no escucharon. Because most of the time we want people to support Mírame, something that they did tú not fuiste hear. el que escuchaste a Dios. Listen, you were the one that heard Tu God. mejor aliado siempre va a ser Dios, Your best ally will always be el God, Espíritu Santo, the Holy Spirit, la palabra. the Word. Si escuchaste a Dios, If you heard God, no te preocupes, luego Dios va a empezar a tocar corazones. don't worry because God is going to later on touch the hearts. No cualquier corazón, Not just any heart, sino corazones que están alineados con la misma visión. but yet the hearts that are aligned with the same vision. Corazones que estaban esperando porque un loco lleno de fe, una loca llena de fe, se lanzara a hacer algo para el reino que nadie más había hecho. Waiting for the one who had the craziness to be able to do what it is that God asked them to do. Pero ten People are cuidado a waiting quien for you. escuchas. But you must be careful with who it is that you listen ¿Estás to. acá? Are you here? Porque no todo el mundo va a tener una fe como la que tú tienes. Because not everyone is going to have a faith like you do. Asegúrate de tener buen olfato espiritual. Make sure that you have a good sense of smell of the Spirit. Esto no tiene que ver con grados, grados espirituales. This has nothing to do with spiritual grades. Esto tiene que ver con corazones alineados con esa visión en específico. This has to do with hearts that are specifically aligned to that vision. Hello. Hello? No todos te van a entender, Not everyone is going to pero understand you. siempre Dios te va a ir rodeando de algunos que tienen el mismo, fueron tocados igual que tú. But yet God will always surround you with some people that will always know Pero and sobre todas understand. las cosas, But above all things, escucha al Padre, hear the Father. escucha a Jesús.
hear Jesus. Pregúntale a Jesús, ¿cómo lo harías? Ask Jesus, how would he do it? Pregúntate, ¿esto que yo quiero hacer lo haría el Señor? Ask yourself, this is what I want to do. Por Would muy Christ loco do it? que parezca, ¿lo quisiera hacer Cristo? No matter how crazy it is, would Christ want Luego, to do this? ¿cómo lo haría? Then you ask, how would Jesus do it? Y esto es lo más importante de todo. Tienes que vivir una vida encerrada con Dios. And this is the most important. You must live a private life Todos with los the Lord. hombres usados por Dios terminaron renunciando a su vida y vivieron para Él. All the people in the Bible that served the Lord, they renounced their own lives for His. Tu fe va a crecer de verdad o va a crecer más entre más tiempo, entre más tiempo pases en secreto, más va a crecer tu fe. Your faith will grow the more time you spend in the private with the Lord. Porque en secreto las contaminaciones van a ser quitadas. Because in the private place, the contaminations El will be ego taken away. va a morir. The ego will die. Dios va a empezar a matar tu humanidad. The Lord will begin to kill your Tus humanity. dudas no están en tu espíritu, están en tu alma. Your doubts are not in your spirit, they are in your Dios va soul. a comenzar a matar tu alma. And the Lord will start to begin to kill your soul. Dios va a empezar a quitarte cosas que te distraen. And the Lord will begin to take away things that distract Dios you. va a comenzar a mostrarte, a hacerte dormir pensando en algo. Te vas a despertar en la madrugada pensando lo mismo y vas a amanecer pensando la misma cosa. The Lord will put you to think about something before you fall asleep. He will make you wake up in the middle of the night thinking the Vas a same thing and amar la waking up visión de thinking Dios it. más que tu propia vida. You are going to love the vision of the Lord more than ¿Cómo your tú own sabes life. que una visión de verdad es de Dios? How do you know if a vision is truly from Cuando God? llegas a amarla, cuando tú sabes que la entendiste, cuando llegas a amarla más que a tu propia vida. Where you know that you love it more when you love it more than your own Ya no life. estás haciendo algo para ti. You're not doing something for you. Ya no es para que me vean. You're not doing it so that others can De see hecho, you. no te interesa ni quedar mal. If anything, you don't even care if you're going to be Porque no wrong. estás haciendo algo para los hombres, lo estás haciendo para el Padre. Because you are not doing it for man, you are doing it for the Father. No tengas miedo a ay, ¿por qué? Y si sale mal, no importa, ¿para quién lo estás haciendo? Si vives para Dios, no te debe de importar lo que piense o diga la gente. It doesn't matter that whatever it is around you may fail. What you should care about is that you're doing it for the Lord. Hazlo para el reino. Do it for the kingdom. Gástate la vida para Cristo. Spend your life No on hay the nada Lord. mejor en que gastarnos la vida. There is nothing better than giving up our lives No for the Lord. existe. Nothing else Por Él exists. vivimos, For Him we live. para Él vivimos. And for Him we live. Vamos a gastar nuestra vida para Él. So let's spend our lives on Him. Al final te va a ir mejor que como estás haciéndolo ahora. In the end, it will be better than what it is that you're doing now. Porque cuando tú vives para Él, Él comienza a añadir cosas a tu vida, Because when you begin to live for Him, He begins to add things to your life, a tu familia, to your family, a tu relación personal, to your personal a tu relationship, economía. to your Tú finances. no sabes cómo, no te falta nada. You don't know how, but nothing you will lack. Porque Él está añadiendo a tu vida. But it is because He is adding to your Tú life. buscas primero el reino de Dios y su justicia. Vamos, hay discípulos acá. Come, are the disciples here? Seek first the Tú kingdom. buscas primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. You seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things will be added to you. Bueno, no pude terminar. Well, I could not finish. Me quedan 2 paginitas. I have 2 more pages. Vamos a orar. Let us pray.